La Corte de Constitucionalidad, quienes han presentado una edición actualizada de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así es, la nueva edición presenta algunas notas relacionadas también a la Corte de Constitucionalidad y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Quién tiene más información? Es nuestro periodista José Martínez. Adelante, muy buenas tardes, te escuchamos. Gracias Nancy y Alejandra. En el estudio central, precisamente hoy por la tarde en la Corte de Constitucionalidad se presentó una edición nueva de la Constitución Política de la República de Guatemala, que contiene notas de la Corte de Constitucionalidad y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las cuales se citan ejemplos, se cita pues la normativa aplicada y por supuesto algunos expedientes que han quedado justamente aplicados conforme a la norma constitucional, en este caso la Constitución Política de la República. Pudimos conversar con Alejandro Morales Bustamante, director del Instituto de Justicia Constitucional, quien tiene los detalles. Veamos. Hoy tenemos el gusto de estar por acá con ocasión de la presentación de la Constitución de la Política de la República de Guatemala, con notas de jurisprudencia tanto de la Corte de Constitucionalidad como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde hace varios años, la Corte de Constitucionalidad, como parte de su labor de difusión de la cultura constitucional, edita un ejemplar de la Constitución que va acompañado de la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional guatemalteco. En esta oportunidad se ha querido hacer un esfuerzo por hacer un salto cualitativo y entregarle a la ciudadanía una obra más completa y más actual de acuerdo a cómo se está dando el fenómeno del derecho constitucional en el mundo del día de hoy. Y entonces ahora en esta edición se va a incluir también la jurisprudencia, está incluida también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esto a lo que aspiramos es a cumplir básicamente tres aportes para el pueblo de Guatemala. Por un lado, un aporte a la ciencia jurídica que por supuesto se nutre de este tipo de obras académicas para el desarrollo de la ciencia del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional. Por otro lado, a la práctica forense, a la práctica de los abogados, porque de esta manera alimentamos los insumos, el material jurídico, las herramientas que pueden permitir fundamentar las acciones constitucionales que se promueven para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y no menos importante, también en un último sentido, esto nos permite también generar un mayor conocimiento en la población de cuáles son los derechos constitucionales y cuáles son sus alcances, porque la Constitución se traduce en la vida del guatemalteco a través de la aplicación que de ella hacen los jueces de la República, y eso es la jurisprudencia. Es decir, licenciado, aparte de las notas que hoy se presentan, ya incluye las de ediciones anteriores. Así es. En cuanto concierne a la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, esta edición pues hace un recorrido por toda la historia jurisprudencial del tribunal, y eso es lo que ya está reflejado, actualizado respecto de ediciones anteriores. Pero además con el valor agregado de incluir también jurisprudencia que sea atinente respecto a algunos temas que aborda nuestra Constitución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, y la explicación del director del Instituto de Justicia Constitucional, quienes pues tuvieron a cargo la edición de este libro. Justamente tengo en mis manos un ejemplar de esta edición de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todos aquellos estudiantes de Derecho o abogados y notarios o público en general que desea adquirirlo, pues tiene un costo de 55 quetzales y está a la venta en la sede de la Corte de Constitucionalidad en la 11 Avenida de la Zona 1 de la ciudad capital. Son imágenes de Diego Ulín, reporta José Martínez. Regresamos al estudio central. Buenas tardes.